Muy buenos días con todas, con todos, con todos. Es un placer tenerles esta mañana, martes 20 de enero del 2026, en una nueva sesión de coyuntura que organizamos desde DESCO todos los martes. Agradecer a Ricardo Soberón que nos acompañe esta mañana para dar continuidad al plano internacional. Iniciamos el año la semana pasada mirando la incursión de Trump en Venezuela y hoy queremos continuar en este análisis, mirando lo que es la nueva política de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos, su política o estrategia antidrogas, y quién mejor que Ricardo para poder comentarnos sobre ello. Él ha escogido el nombre singular que ustedes han recibido para la convocatoria y que, bueno, como sabemos, haciendo mención a la histórica doctrina Monroe, Donald Trump, combinando su nombre con Monroe, ha hecho la doctrina Monroe, acuñado por él mismo para describir su enfoque de política exterior, ¿no? Sobre todo para América Latina, y le hemos pedido a Ricardo que pudiera comentar porque se nota que hay cambios en esta política, que hay una nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, que ya no solamente su política antidrogas no solamente se reduce al tratamiento de la, digamos, del tema específico de control de fronteras, de cooperación, de reducir el consumo en Estados Unidos, sino que vemos que hay una política, una geopolítica mucho más amplia, ¿no? Una estrategia que busca, supongo, poder justificar estas incursiones militares que él está haciendo, ¿no? En América Latina, tener mayor intervención, una hegemonía en la región para combatir a Europa, China. Sobre eso hemos querido que Ricardo nos comente para ir dando el panorama general de lo que nos espera con Estados Unidos y Donald Trump. Ricardo Soberón es abogado por la Universidad de Lima y tiene un máster en Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios por la Paz de la Universidad de Bradford en Inglaterra. Él ha sido presidente de DeVida, presidente ejecutivo dos veces, y es autor de varios estudios, publicaciones sobre el tema de las drogas, el narcotráfico, ¿no? Su experiencia ya es larga en el seguimiento del tema y en las políticas. Lo tuvimos, creo, la última vez con su reciente publicación Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana, rutas, impactos y políticas cerradas. Y también me complace anunciarlo que desde hace unos pocos meses, pero Ricardo es investigador asociado de DESCO. Gracias, Ricardo, nuevamente, y te dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días, Molvina, amigas, amigos. Mi agradecimiento a Desco y a ustedes por la atención. El motivo de mi presentación fundamentalmente está dirigido a tratar de identificar unas 10 ideas fuerza que caracterizan la situación, no solamente ocurrido a partir de los hechos del 3 de enero. Trato de irme un poco más lejos hacia lo que ha significado este año de la política exterior de Donald Trump 2.0. La revisión de gran parte de los análisis de think tanks, periodísticos, analíticos sobre lo ocurrido en Venezuela nos llevan fundamentalmente a agruparlos en torno a los que discuten la legalidad, la legitimidad
de la acción militar de los Estados Unidos. Hay otros más profundos que lo enmarcan dentro de una política exterior más amplia por parte de la Casa Blanca, eh, pero pocos han sido los que han tratado de sacar algunas lecciones mirando de cara al futuro. Ese es el objetivo de mi presentación y si me permiten voy a compartir con ustedes y vamos a ir línea por línea. La primera gran idea fuerza es que lo ocurrido el 3 de enero, pero también acumulado a los sucesivos acontecimientos que han impulsado el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Departamento de Defensa en su comportamiento internacional, acreditan que estamos frente a una ruptura definitiva del orden internacional liberal que se formó con la Carta de San Francisco luego de la Segunda Guerra Mundial. No es primera vez que ocurre una ruptura del orden internacional. Lo significativo es que esto ha ocurrido prácticamente en un año de protagonismo de, el presidente de la mayor potencia del mundo en términos políticos y militares. Si nos retrotraemos un poco a la historia, observamos que tanto Carlos V, Napoleón, Hitler, han demorado varios años en producir cambios significativos en el escenario internacional. En el caso de Trump, esto ha ocurrido prácticamente desde el 2 de enero del 25, perdón, al 2026, un año en el poder. Y ha roto con los tres pilares fundamentales del orden internacional vigente: el libre comercio, el multilateralismo y una ruptura completa del sistema internacional de las Naciones Unidas. Entonces, la primera gran reflexión es determinar cómo se va a conformar el nuevo orden internacional, porque queda claro, y la historia lo indica, es que el mundo no se queda estático frente a situaciones de ruptura, sino que se va reacomodando las fuerzas conforme se vayan produciendo y actuando los distintos actores. Por lo demás, estamos ante ciertas tendencias. Si antes el mundo se dirigía fundamentalmente por el ámbito de lo nuclear y la amenaza nuclear, hoy tenemos un mundo turbulento donde la cuestión climática, el terrorismo, la amenaza nuclear y la criminalidad son elementos novedosos de, el escenario que requieren alguna respuesta organizada por parte de los actores. Un elemento adicional de lo que Estados Unidos le propone al mundo es la forma como el señor Trump plantea la solución de los asuntos de manera tan particular. Él señala haber producido 8 procesos de paz internacional en el mundo, sin ninguna muestra palpable de que esto haya ocurrido así, y repentinamente le dirige esta carta al primer ministro noruego, señalándole que como no le dieron el premio Nobel, ya la paz no es un elemento fundamental dentro de su pensamiento de política internacional. Es curioso que cómo se mezcla en la política internacional el tema de los negocios particulares de Donald Trump y de su emporio internacional, y así se convierten los negocios en una forma de resolución de procesos tan complejos como los de Gaza, como los de Ucrania y su reconstrucción, y potencialmente los de Venezuela y su porvenir y su sostenibilidad como país en el futuro post-Maduro. Pero este elemento va a marcar el tema comercial de negocios, la forma como vamos a ubicar la política internacional de los Estados Unidos. Definitivamente es curioso también señalar que
es el propio superpoder que surge de este sistema internacional multilateral que tiene sus componentes en San Francisco, en la Carta de la ONU, en Bretton Woods y en otra serie de espacios internacionales, el que desmantela el sistema. El elemento importante, quizá que quisiera compartir con ustedes, es que por primera vez en el mundo vamos a tener una oportunidad más abierta y flexible de poder participar en el rediseño de este nuevo sistema internacional. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero si observamos cómo se generó el sistema de San Francisco, de la ONU, en el 45, gran parte de su funcionamiento económico, financiero, político y militar dependía de los Estados Unidos. Y así ha sucedido hasta el 2 de enero del 2025, cuando Donald Trump empieza a desmantelar el sistema. Eh, ¿Qué perspectivas tenemos de un orden internacional novedoso? Tenemos atisbos, que voy a volver sobre ellos luego, pero me parece que el unilateralismo como factor predominante del comportamiento de las relaciones internacionales no va a ser necesariamente el mecanismo eh, que perdure. Va a haber necesidad y el propio Donald Trump va a tener que encontrar fórmulas de participación colectiva dependiendo del espacio geográfico donde eh, funcionen sus acciones. El segundo elemento que me parece importante compartir, y es que en este año que convulsionó al mundo, observamos por primera vez el uso simultáneo e indiscriminado de dos formas de generar el conflicto, si quieren. Uno, el tradicional, la amenaza o el uso de la fuerza bajo cualquiera de sus formas, desde el discurso político agresivo hasta el bombardeo y la intervención y la extracción, como lo que ha hecho con Maduro, que ha llevado a las reacciones que han tenido el resto de países de la región, por ejemplo, veamos en el caso de Ortega y Murillo en Nicaragua, que inmediatamente han tenido que proceder a la liberación de presos políticos porque se han dado cuenta que ningún mandatario latinoamericano está exento de una extracción. Lo curioso es el uso que Donald Trump ha hecho de la guerra arancelaria desde el día de la liberación. Ha utilizado la amenaza comercial de una manera nunca antes vista en la historia militar mundial, porque ha generado escenarios, ha amenazado a los interlocutores de distintas formas y modalidades. Amenazas generales, urbi et orbi, amenazas particulares a grupos de países, como el caso de los países europeos que apoyan a Dinamarca, amenazas puntuales significativas en el caso del presidente Lula, Brasil, y el caso de la presidenta Sheinbaum en México, ante situaciones muy particulares como son las decisiones judiciales contra Bolsonaro en el caso de Brasil o la conducción de la guerra contra la criminalidad organizada en el caso de Sheinbaum, que han tenido resultados de alguna manera. El tráfico de fentanilo ha caído y las muertes por fentanilo han bajado de 100.000 a 38.000 el 2025. La migración como fenómeno universal, particularmente en el caso del sur hacia Estados Unidos, ha disminuido a cotas nunca antes vistas. Eh, entonces, en términos muy realistas,
este uso simultáneo de la guerra formal y la guerra arancelaria le ha generado determinados efectos a Donald Trump y todo hace pensar que vamos a continuar con esta modalidad de ejercicio de la predominancia y la hegemonía por parte de Washington hacia el resto de países. Hay que señalar también que en el caso de China ha tenido una forma particular de utilizar la guerra arancelaria que ha significado una respuesta igual de dura por parte de China, lo que ha llevado a un statu quo entre China y Estados Unidos que por lo menos ha enfriado el escenario de Taiwán y ha llevado la competencia a un escenario distinto al militar. Entonces, este es un segundo elemento que quiero señalar en esta presentación. El tercer elemento que quiero plantear, y es a modo de hipótesis, todos sabemos y todos en Estados Unidos entienden y reconocen que a Trump le encantan los autócratas. Le encanta tratar y se refleja en ellos como una forma de lo que él quisiera, cómo se hacen las cosas. Ha pasado con Corea del Norte, ha pasado con China Popular, ha pasado con la Federación Rusa y ha pasado con Arabia Saudita, en fin. Lo que estaríamos, voy a ponerlo en condicional, percibiendo de acuerdo a cómo se van comportando los actores, y aquí me atrevo a señalarlo, a una distribución equitativa de las zonas de influencia en el mundo entre China, la Federación Rusa y los Estados Unidos. Por lo menos en aquellos aspectos que resultan siendo más calientes que otros. Corea del Norte, Taiwán, Ucrania y por supuesto el triángulo Cuba, Venezuela, Nicaragua. De tal modo que, y esto se refleja en la Estrategia Nacional de Defensa 2026, en donde Estados Unidos reconoce que pasa de ser un actor predominante a nivel global a un actor que compite en los distintos escenarios y terrenos políticos, militares, comerciales, pero a lo que nunca va a renunciar, y he aquí varios de los conceptos y contenidos de esta doctrina Monroe o la doctrina Monroe, corolario Trump, en que América Latina es un espacio de no negociación en donde Estados Unidos no va a permitir la presencia, la injerencia o la predominancia de ninguno de los otros actores. Ese sería un acuerdo no pactado, no formal, sino que es consecuencia de las relaciones y conversaciones y diálogos que ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo de manera formal, informal, Trump y sus asesores con Putin y Xi Jinping y sus asesores en distintos momentos y modalidades. Esto habrá que ver cómo se desenvuelve en los próximos meses y años, porque no son palabras menores. Ahora, hay analistas que señalan, es falso, Estados Unidos nunca va a dejar de mantener una predominancia global. Y es verdad. A mi juicio, no son excluyentes estos dos escenarios, porque cada uno de los países, tanto Rusia en términos defensivos respecto a la OTAN como China en su proyección global tan particular, y los Estados Unidos como actor predominante que no está dispuesto a aceptar la disputa de nadie sobre su predominancia mundial, eh, eso no va a cambiar. Pero esto no quita
que haya una relativa distribución de fichas, espacios y zonas de influencia que se ven validadas por la forma como se desenvuelven los acontecimientos. Eh, Ucrania es un caso ejemplar de cómo Europa ha quedado fuera del tablero y en donde prácticamente Estados Unidos hace negocios con la venta de armamento sofisticado que ahora la Unión Europea compra para entregarlo a Europa, a Ucrania. Eh, la situación en Taiwán se ha calmado en términos de la calentura que había tenido en el mar de la China con Filipinas y los cañonazos de agua entre embarcaciones chinas y embarcaciones filipinas. Pareciera como que lo ocurrido en Venezuela da la pauta de legalidad y de legitimidad para que en algún momento, el 2027 o 2028, China pueda proceder a una acción similar en Taiwán. De hecho, hace no más de un mes ha tenido un ejercicio militar de altísimo vuelo alrededor de toda la costa de Taiwán. Entonces, yo dejo allí este tercer principio de distribución equitativa de las zonas de influencia y donde queda clarísimo que América Latina es un patio trasero, es un almacén, es una fuente de recursos para los Estados Unidos en cualquiera de sus modalidades. Vámonos al cuarto. La verdad que si uno proyecta hacia atrás el comportamiento de Washington hacia América Latina desde el siglo XIX y particularmente desde 1823, cuando se acuñó la doctrina Monroe, vamos a encontrar que hay ciertos paralelismos, ciertas constantes en el comportamiento, como percibe Washington a los 34 países miembros de la comunidad hemisférica, desde la forma como objetó, vetó y obstaculizó la Unión Panamericana, el Congreso Anfictiónico, promovido por Bolívar antes de 1830, y sucesivamente cómo se aupó en el protagonismo de los congresos panamericanos hasta la conformación del sistema interamericano actual, vamos a encontrar patrones de asimetría, de predominancia, de injerencia, que han tenido distintas formas y modalidades, pero que se han conservado a lo largo del tiempo. Y si nos retrotraemos a un espacio más particular, desde Teodoro Roosevelt, John Kennedy y la doctrina, la política del buen vecino, los Bush, los Clinton, Obama y Biden, podrán pasar distintas formas y administraciones, tanto demócratas y republicanos, pero doctrinal y temáticamente vamos a encontrar las constantes: la Guerra Fría y la acuñación de la doctrina de la seguridad nacional. En los 80, la guerra antidrogas y todos los capítulos que hemos percibido desde la iniciativa andina de 1989, el Plan Colombia, la iniciativa Mérida, hasta la actual modalidad que tiene la lucha contra la criminalidad organizada. En el interín tuvimos entre el 2001 y el 2015 la guerra contra el terrorismo y la apertura de espacios de guerra de baja intensidad, guerras híbridas y de distintas modalidades de lawfare entendidas como formas de intervencionismo utilizando los mecanismos jurídicos y electorales, como han ocurrido en Paraguay, en Bolivia, en Honduras, en Ecuador, y yo apuesto doble contra sencillo que algo tuvieron que ver en el proceso de vacancia de Pedro Castillo, entre otros. El Caribe, con mayor razón aún, parafraseando lo que era el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo para el Imperio Romano, el Caribe ha sido, es, y lo que ha ocurrido en Venezuela parece que seguirá siendo el Mare Nostrum de los Estados Unidos en la conducción de su proyección de política internacional.
Entonces, de alguna manera estamos percibiendo, si bien una extracción como le ocurrió, un ataque, un bombardeo a una capital sudamericana no se ha visto frecuentemente. Lo último ha ocurrido en Panamá en 1989 y de allí no tenemos recuerdos de algo similar en una capital sudamericana. La verdad es que Washington siempre nos ha visto de arriba hacia abajo, siempre nos ha visto como con una capacidad disminuida y ha tomado un liderazgo que nadie le ha entregado de hablar por nosotros en el plano global. Yo ahí afino señalando que ese ha sido el gran reto, seguirá siendo el gran reto de América Latina luego de pasado este periodo de péndulo entre progresismos y conservadurismos. El quinto elemento, lo que ha hecho en Venezuela Trump con esta operación desnuda varias cosas. En primer lugar, la profunda debilidad eh, política, ideológica, conceptual, militar y social del régimen de Nicolás Maduro. No lo hemos visto así en ningún otro espacio territorial, ni siquiera el desmantelamiento del MAS, del Movimiento al Socialismo en Bolivia. Prácticamente más de 25 años de un proyecto político equivocado, no, pero que ha sostenido las columnas del bolivarianismo, han quedado desnudadas en su fragilidad, en su incapacidad y en su discurso vacío. Podremos hablar de traición, todo apunta, todos los indicadores objetivos de lo ocurrido en esas 3 horas del 3 de enero parecen indicar que la mezcla entre predominancia tecnológica y una fina inteligencia humana han sido determinantes para generar lo que se ha generado. Ahora, hay también que señalar que Trump ha tenido la, no sé si llamar la inteligencia o la agudeza para optar por Daisy Rodríguez y no por María Corina Machado, lo cual le asegura varias cosas en términos de estabilidad futura en el régimen. También le asegura la posibilidad de que ocurran problemas, sin duda, porque cualquiera sea el derrotero que tenga la Venezuela post-Maduro, queda claro que el discurso de Trump de I'm going to run the country, yo voy a administrar el país, no es factible eh, tal como lo señala él. No va a poder generar lo que pretende hacer en Gaza con este Consejo de Administración Internacional, por múltiples motivos. El- entonces, lo que se está generando ahora es una pugna entre la predominancia comercial de Trump versus la sobrevivencia de eh, digámoslo, un chavismo sin Chávez, sin Maduro, que pretenda mantener el esquema de supervivencia básico y mínimo de cara a la próxima década. Digo próxima década porque ese es el periodo de tiempo que los especialistas energéticos han señalado que va a demorar la reconstrucción de la infraestructura petrolera y la capacidad petrolera de Venezuela. Sexto elemento que me gustaría poner sobre la mesa. ¿Cuáles han sido las respuestas del progresismo latinoamericano? Más allá de decenas, centenas de condenas a la agresión imperial de Washington el 3 de enero que han ocurrido en cada uno de nuestros países, lo cierto es que si analizamos la forma
cómo han reaccionado las diplomacias de cada uno de nuestros países, tenemos que hacer subgrupos. Un primer grupo, liderado fundamentalmente por Brasil, México y Colombia, haciendo un matiz que en el caso colombiano, pero básicamente esos tres países han rechazado formalmente la intervención, pero es curioso que se han acomodado cada uno de ellos a sus particulares circunstancias. Lula, con un volumen de voz disminuido, tratando de no romper los acuerdos a los que ya ha llegado con Trump en términos comerciales, políticos y globales hace algunos meses en su reunión en Washington. En el caso de la presidenta Sheinbaum, bajo la amenaza concreta de que la siguiente operación iba a ser terrestre para atacar los carteles en territorio mexicano, ha tenido, y lo ha hecho muy bien, que fortalecer su lucha antinarcóticos en el lado mexicano, de modo de capturar grandes cantidades de fentanilo y de permitir responder a las iniciativas antinarcóticos que le hace la DEA, el Departamento de Estado, la CIA, en fin, del otro lado de la frontera. El caso de Colombia, yo lo tomo particularmente porque es un caso paradigmático. Las disputas políticas, discursivas entre el presidente Petro y el presidente Trump venían teniendo ya una secuela muy peligrosa para la estabilidad de la relación bilateral. De hecho, esto tiene que ver también con este particular rol que tiene Colombia. Colombia es el mayor productor mundial de hoja de coca y de cocaína, pero es el país que mayor acción antinarcóticos hace en el mundo. Y esos dos factores son utilizados tanto por Washington como por Bogotá en una relación que pudo y estuvo a punto de descomponerse muy rápido si no fuera por esta conversación telefónica que hubo, que acredita pues que más allá de los discursos altisonantes, siempre hay una capacidad de poder evitar el descalabro de una relación como parece haber sucedido entre el presidente Petro y el presidente Trump. ¿Qué implicancias pueda tener para Colombia de cara al próximo proceso electoral? También es un interrogante, porque Trump cree conveniente que una forma de relacionarse con América Latina es generando pares políticos a partir de una injerencia abierta en los procesos electorales, como ha ocurrido en Honduras, como ha ocurrido en Bolivia, como ha ocurrido en Argentina y como posiblemente ocurra en Colombia también, o en Brasil, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Lo cierto es que todos los, bueno, ese era un primer grupo, está el segundo grupo de los que han bajado aún más el volumen. Es el caso de Chile, eh, ¿qué otro caso tenemos? El caso de Uruguay, que no han sido tampoco confrontacionales, han sido principistas, pero con un volumen muy bajo. Lo que queda claro es que la voz colectiva de América Latina está completamente ausente, neutralizada, invalidada por la incapacidad de ninguna de sus plataformas, desde la OEA hasta CELAC, ALBA, UNASUR, hay prácticamente una incapacidad de llegar a consensos hemisféricos sobre la base de un principio que está más allá de las tendencias políticas, que es la no intervención en asuntos internos. Eso se ha olvidado. Curiosamente, 72% de los peruanos, según el Diario del Comercio, estarían de acuerdo con la intervención y la extracción de Maduro. Eh, el gran dilema, Estados Unidos, poder global o poder hemisférico. He sostenido anteriormente que no son excluyentes. Es clarísimo que Estados Unidos no va a permitir eh, no solamente la injerencia externa de China o de Rusia
en el hemisferio occidental, sino que tampoco lo va a permitir en ninguna de sus cadenas estratégicas de producción o de comercio internacional. Y allí donde ocurran este tipo de situaciones, va a intervenir políticamente y militarmente. De hecho, lo que ocurre actualmente en Irán es una muestra clara de que todavía en los canales diplomáticos del Departamento de Estado, valores tradicionales como la democracia, los derechos humanos, siguen siendo un argumento para pensar en un bombardeo estratégico en Irán, como el ocurrido anteriormente con los israelíes y con los propios americanos. Nos debe quedar claro a nosotros, los latinoamericanos, que en los 3 años que nos restan de Trump, vamos a ser testigos, víctimas, escenarios de una predominancia política mayor, que las únicas posibilidades de sobrevivencia de regímenes alternativos al norteamericano estarán condicionados a su capacidad de aceptar los términos de la relación que Washington le impone a América Latina. Eh, Y aquí sí ingresa el tema del Perú, porque curiosamente surge la noticia de la firma de un convenio por 1.500 millones de dólares para que el Departamento de Defensa norteamericano ayuden a la modernización, yo digo traslado, porque es un traslado, o sea, la base naval del Callao va a ser trasladada 80 kilómetros hacia el norte, mucho más cerca de Chancay de lo que teníamos previsto, pensado, y esto tiene una inmediata correlación. La impresión que tengo es que Estados Unidos, con relación a Chancay, va a generar dos estrategias, una de contención, aislamiento para impedir que Chancay se convierta en lo que sus promotores y propietarios piensan, el hub de América Latina, pero por otro lado, poner una base naval manejada administrativamente por la Marina de Guerra del Perú, pero fundamental y estratégicamente manejada desde el Comando Sur de los Estados Unidos, a 80 kilómetros de Chancay, de tal manera que esté completamente monitoreado lo que ocurra en ese puerto en manos privadas. Entonces, esa es la forma como Trump se va a conducir en el resto de acontecimientos latinoamericanos. Ahora, es curioso, pero si retrotraemos a Donald Trump en su ámbito doméstico, vamos a encontrar que es el espacio donde mayores flancos y problemas tiene de cara a su estabilidad política, tanto interna como externa. Durante este año, la conducción de la política doméstica de los Estados Unidos lo ha llevado de pasar de los 70 puntos de aprobación a los actuales 38 puntos de aprobación. Su política sobre las migraciones ha generado un nivel de turbulencia nunca antes visto, tanto a nivel social, estadual, como dentro del Capitolio, de modo que, como compartía con los amigos antes de iniciar la reunión, conforme se vayan acumulando los hechos violatorios de derechos humanos en contra de población, ciudadanos norteamericanos de origen mestizo, latinoamericano, hindú o lo que fuere, le va a traer efectos adversos a Donald Trump y a su estructura, tanto al ICE, al ICE, como al Departamento de Seguridad Doméstica de Chris Noem. Su política migratoria es un desastre en términos de generar la estabilidad. En términos económicos, es clarísimo que no ha podido contener el aumento de los precios ni ha podido asegurar la
affordability, la capacidad de poder mantener las economías familiares que tanto le demandaba la población norteamericana. Los primeros atisbos electorales han sido adversos, tanto a nivel de alcaldías, el caso de Nueva York y Mandani, como en el caso de gobernaciones, como el caso de Nueva Jersey, Virginia y otros. Es muy posible que Trump afronte en noviembre del 2026 la posibilidad de la pérdida de una o de dos cámaras. Y esto sí puede tener un impacto sobre la política externa. ¿Por qué? Porque uno de los flancos débiles de su política exterior es que no ha acudido al Congreso norteamericano para pedir autorización sobre el uso del instrumento militar. Y esto ha sido aceptado a regañadientes incluso por la mayoría republicana. Imaginémonos un Senado con mayoría demócrata, una Cámara de Representantes o ambos le van a significar en un periodo preelectoral como un perro sobre el cuello de Trump, van a estar atentos a cualquiera de sus errores, a limitarlo en sus capacidades, a obstruirlo. Incluso lo estamos viendo a nivel judicial. Trump determinó la mayoría conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero no ha podido evitar que a niveles inferiores, a niveles estaduales y de comunidad, hayan muchas decisiones judiciales que van en contra de sus decisiones arbitrarias y unilaterales, particularmente en el tema migratorio. Lo que es un flanco débil para la administración Trump puede tener un elemento peligroso y es convencerlo a Trump que como le va tan mal en el plano doméstico, lo único que le queda para asegurar su legado es la proyección internacional que aparentemente lo tiene como un victorioso actor internacional predominante con capacidad de operar en todo el mundo como quiere y de lograr con esta mezcla de guerra comercial y guerra frontal con extracciones eh, la voluntad que él quiere. Y él lo ha dicho muy, muy claro. Lo único que guía la política exterior de los Estados Unidos es mi sentido de la moralidad. Y finalmente, el noveno punto que quiero señalar es que lo ocurrido el 3 de enero nos confirma que frente a un escenario de profunda debilidad o debilitamiento de los mecanismos internacionales vigentes, a propósito, ¿dónde está el secretario general de Naciones Unidas? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Dónde están los mecanismos de resolución de conflictos de Naciones Unidas? Eh, pues nada, la predominancia de lo militar es un elemento esencial a las relaciones internacionales que proyecta Estados Unidos en el mundo. Ahora uno entiende los niveles de gasto militar. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos del año pasado fue de 997.000 millones de dólares, frente a China que tiene 314.000 millones y Rusia 149.000 millones. Esto ha sido clave y todavía queda mucho pan por rebanar para saber qué ocurrió entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana del 3 de enero que determinaron la ceguera de los sistemas de defensa, de los sistemas de escucha, la intervención satelital, la capacidad de uso de armas distintas a las conocidas hasta el momento que han dejado in- sin capacidad de respuesta a un aparato que se suponía estaba dentro de los promedios modernos con el equipamiento chino y ruso, ha quedado claro que esto no es así. Estados Unidos es un actor predominante a nivel militar en el mundo y Trump lo sabe y lo va a proyectar. ¿De cara a qué? Inicialmente de cara a Groenlandia.
Ya el día de hoy ha enviado aviones militares a la base militar que tiene en Groenlandia y no es de temer la posibilidad de que pronto estemos ante una eventualidad de una acción unilateral en esta enorme isla de América del Norte. Con esto, estimados amigos, he querido señalar ideas fuerza que podrían o no guiar o ayudarnos a entender un derrotero que no es muy sencillo. Quedo atento a cualquier pregunta, Malvina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente. Ahora pasamos a comentarios, preguntas, aportes, dudas. ¿Quién se anima? Aura. Ah, Está bien, sí, Aura, adelante. buenos días. Mira, Ricardo, frente a la próxima reunión entre Petro y Trump, que tiene todas las incertidumbres que puedan salir, uno de los temas tan espinosos que se van a tratar, entre ellos el narcotráfico, más que el de migración, creo que narcotráfico y relación con Venezuela son los dos temas que irán a tratar, pero también incierto por las personalidades de los dos que pueden estallar en chispas por cualquier motivo eh, que disguste a una de a las dos partes. Puede, el escenario posible sería que Trump trate de lograr con Colombia y con Petro lo que lograron en Venezuela con Daisy Rodríguez, pero sin extracción, es decir, sin una acción contundente militar, pero sí doblegando a Petro a modificar radicalmente su agenda antidrogas para que el próximo presidente que llegue, que será elegido en junio, con primera vuelta en marzo, tenga ya los próximos 3 años la agenda definida antes por estos dos presidentes en actividad o en acción ahora, Petro y Trump. Ok, gracias, Aura. Ricardo, juntamos algunos comentarios y luego respondes. Ariela, no sé si tú querías hablar, no habías levantado la mano, pero abriste tu micro para darte a ti y luego a Alex, ¿sí? Sí, sí. Adelante. Bueno, gracias, Molvina, y gracias, Ricardo, por tu excelente presentación. Mira, yo quería hacer un breve comentario sobre este poder hemisférico versus poder global que hiciste, que me parece muy interesante. Pero tengo la sensación de que China y Rusia no están en ese juego, porque digamos que uno pone ya Rusia, Ucrania y esa esfera de influencia que tuvo antes, ¿no? Los ex países de la Unión Soviética que hoy conforman la comunidad de estados independientes, Uzbekistán, Kazajistán, todos ellos, ¿no? Luego en China, Taiwán, Filipinas. Yo creo que China no está dispuesta a utilizar como moneda de cambio una presencia que no solo es económica, sino cultural. O sea, la presencia en el sudeste de Asia y en países de Asia y China y aún en América Latina es indisoluble, o sea, es una presencia muy fuerte. Colombia crecientemente, pero en América del Sur tú sabes que todos los países, o la mayoría de países, Chile, Perú, el primer socio comercial es China. Entonces, y tampoco esto es nuevo, porque esto viene de 2015, ¿no? Eh, Trump condicionaba la ayuda a que te alejes de China, que no suscribas este acuerdo de la Franja y Ruta de la Seda, de la cual son parte 150 países, porque es un tema de negocios. Eh, realmente, o sea, a China no le Todavía no, interesa. no, todavía tengo reunión. Me pone que a las 10 que todavía tengo esa reunión de... Ah, no pensé que era algo. Ya. Ah, no, no, no. Ah.
¿Eh? Bueno, Dice, no bueno, sé, bueno, está me perdí. confirmado. Está confirmado, tiene que mandarlo. Pero estoy diciendo que falta el link. Sí, em, ya, bueno, China no está dispuesta a aceptar. Yo creo que la apuesta de China es reformar las instituciones internacionales, aunque están moribundas, como tú bien lo has señalado, pero sí, y en los BRICS, toda su declaración es una crítica al sistema, al Consejo de Seguridad Nacional, a las instituciones financieras multilaterales que no reflejan la participación económica del poder que tienen hoy los países con relación a cuando se crearon, pero la apuesta es el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, a eso apuestan ellas. Entonces creo que eso de los tres poderes es una cosa, de tres áreas de influencia, es más de iniciativa de Estados Unidos, lo cual además es una hipocresía porque no es así, si no, no se meterían en Irán. En África todavía no los vemos tan activos, aunque sí con Somalia, pero ¿y África? Y creo que en esta guerra Estados Unidos puede perder sobre todo la iniciativa diplomática. Hay algo que es la moral en todos los ámbitos de la vida. Creo que en la política también vale eso, ¿no? Yo creo que Estados Unidos con estas acciones, yo no digo que Irán, tampoco lo digo de Venezuela, no son regímenes que uno quisiera o, en fin, hay que estudiar cada caso bien, pero lo que es sin duda es cierto es que en Irán hay una propaganda, está el Mossad, la CIA, promoviendo los desórdenes, al estilo de la revolución del Maidán en Ucrania, donde Estados Unidos estaba metido allí para organizar esa caída. En fin, ese es largo, pero ese sería mi comentario. Gracias por tu presentación. Gracias, Ariela. Vamos con Alejandro y de ahí ya Ricardo, estas tres puedes comentar. Alejandro, adelante. Gracias, Ricardo, por la presentación. A mí tu presentación me ha suscitado tres grandes tipos, yo diría, de preocupaciones, no sé si preguntas, ¿ya? Una primera encaja con lo que estaba pensando Ariela, ¿no? Y que tiene que ver con la misma debilidad de Trump internamente frente a los demócratas en aras a las siguientes elecciones, digamos así, ¿no? Entonces, la primera es algo así como la sostenibilidad de este tipo de medidas en el corto plazo, digámoslo así, porque Trump tenemos 3 años más de Trump, pero luego podemos tener un frenazo, etcétera. Aunque, por lo que tú has presentado, el tema va más allá de Trump, o sea, los cambios vienen de varias fuerzas, entonces, en realidad lo que hace Trump es subirse a una ola en la que ya está Rusia, China, etcétera, y otros países, Israel mismo, ¿no? Entonces, esta primera, ¿qué tan sostenible, o sea, qué tan durable va a ser este cambio? Es decir, ¿este cambio es ya las nuevas reglas del juego o todavía queda en alguna parte una posibilidad de un frenazo, un momento de reflexión global y una resulta? Y esto ten en cuenta que no es un tema solamente político, sino también económico, como bien planeaba Ariela, ¿no? La segunda preocupación tiene que ver con, vamos a decir así, la irreversibilidad de algunas de las cosas que ya hizo China, ¿no? Ya tiene el puerto de Chancay, lo pueden controlar, la cantidad de inversiones, todos los negocios que tiene el chino que negocia con nuestro presidente encargado, muestra que están metidos, vamos a decir así, ya casi en las células de la economía micro, de la microeconomía y del consumo generalizado. Entonces, ¿hasta qué punto puede tener este auge colonial? Y Estados Unidos no tiene la capacidad de producir la misma cantidad de productos que China e invadir con productos baratos América Latina. Entonces hay un tema, ¿qué pasa con la pieza económica, ¿no? Y los efectos y cómo sigue esto en Perú. Y la tercera, en realidad, se aleja un poco de la presentación, pero creo que no tanto. Porque todo este acuerdo global de paz post Segunda Guerra Mundial estaba asociado con una serie de otros discursos que tienen que ver con el discurso del desarrollo, de la lucha contra la pobreza, de la contención del cambio climático en los últimos años, de la sociedad de bienestar. Y da la sensación de que a Trump todas estas cosas no le importan. Y entonces la pregunta es, todas estas cosas que nosotros hacemos, además que hemos estado haciendo a lo largo de nuestra vida, por decirlo así, parece ser que también quedan como descolocadas en el nuevo escenario. ¿Cuál es el lugar, vamos a decir así, de la imagen de un futuro mejor para todos, digamos así, en este nuevo escenario? ¿O es el mundo de los autócratas
¿no? Y la riqueza absoluta la que va a terminar dominando, entonces hay que pensar en una sociedad que ya no es la que todos queríamos vivir y que esperábamos iba a mejorar. Gracias. Molvina, ¿me permites? Gracias Ricardo, a los, adelante, adelante. a los tres colegas que han intervenido. Y efectivamente, Aura María, Colombia va a vivir un escenario electoral sumamente importante, no solamente para Colombia, sino, creo yo, para el conjunto del hemisferio en la actual coyuntura. Eh, ¿Cómo llegan a esa reunión en Washington el presidente Petro y el presidente Trump? Cada uno tiene agendas distintas, me parecería a mí. En un caso, poder decantar, aminorar la confrontación, por lo menos eso indicarían las mayores propuestas desde la diplomacia colombiana a un gobernante que también es muy impulsivo y tiene esa capacidad de reacción que puede tirar por la borda cualquier mesa de diálogo. En el caso de Trump, como tú bien has señalado, le tiene que quedar claro ahora que se ha desbaratado la idea de la Venezuela pro narcotráfico y el cartel de los soles por los dichos de los propios magistrados que ven el tema Maduro. Va a tener que observar con mayor atención las cifras del propio Colombia y seguramente va a querer retornar a lo que fue antes de las negociaciones del 2001 entre el presidente Clinton y el presidente Uribe para llegar a lo que finalmente fue el Plan Colombia como el plan maestro para poder terminar contra el narcotráfico y el conflicto armado en Colombia a partir de la fumigación de cultivos. Y me parecería que vamos a estar en un déjà vu de un retorno a las partes más primitivas de la guerra antinarcóticos que vivimos en los 80s y los 90s en América Latina. Interdicción, extradición, retrocesos en el acuerdo de paz, en fin, una serie de elementos que van a ser condicionados por Trump al próximo gobierno, como tú bien has señalado. No es al presidente Petro, es al próximo gobierno que le va a dejar señalado el instrumento y la agenda. En ese sentido, me parece que Trump no tiene conocimiento o una idea del complejo escenario de la frontera colombo-venezolana y allí su rigidez conceptual y sus limitaciones conceptuales creo que van a encontrar un fango, un pantano que le van a traer más problemas que soluciones en el camino. Entonces, a Trump se le abre un panorama muy particular en este tema en relación a México y a Colombia, Venezuela, para sus próximos 3 años, que lo pueden mantener ocupado, lo pueden mantener distorsionado y lo pueden llevar a cometer una serie de errores. Me hizo pensar, Ariela, porque no podemos estar en capacidad de decir blanco o negro en cosas que se van configurando en el camino. Es clarísimo que Estados Unidos no va a poder retrotraer las cosas al estado anterior de cuando era el actor predominante en términos de cooperación, de comercio, en América Latina. Ya son relaciones establecidas y como bien sabemos todos, lo que se mueve en el ámbito privado del comercio internacional es prácticamente intocable en términos de lo que China y los países latinoamericanos han acordado y la presencia de las redes comerciales y empresariales chinas no va a poder ser detenida. Pero hay un elemento que me parece importante. Miren, yo había hecho esta suerte de diagrama de Venn, donde hay dos círculos que se intersectan. Un círculo es el de los negocios y otro círculo es el de la seguridad. A mi juicio,
todo el ámbito de los negocios solo o que se intersecten con la seguridad es susceptible de discusión, debate y negociación. Pero ese ámbito del círculo que es solamente de seguridad es una valla infranqueable para el sistema de defensa de los Estados Unidos. Y ese ámbito quizá es el que no va a poder ser aceptado. O sea, desde el momento en que China, y los ejemplos los tenemos en Patagonia y en el norte de Chile, donde hubo dos proyectos específicos para instalar telescopios de gran proyección extraorbital, que Milei en un caso se vio obligado a retrotraer por presión norteamericana y de hecho en Ushuaia creo que se va a instalar un instrumento similar pero promovido por los norteamericanos y algo similar en el norte de Chile, en Atacama. Si llevamos esto al caso peruano, tenemos pendiente la base naval al norte del Callao y tenemos el acuerdo firmado entre la Fuerza Aérea, CONIDA y el Comando Aeroespacial Norteamericano para que la base aérea del Pato en Talara se convierta en una pista de aterrizaje para la recepción de vehículos extraorbitales, ¿no? Aviones tripulados o no que salgan de la órbita terrestre. Entonces, en ese ámbito yo creo que sí Estados Unidos puede haber recuperado alguna capacidad de dictar las reglas de juego exclusivamente en términos de seguridad. Allí donde se entrecrucen los negocios, Trump tendrá que apechugar con la presencia de los empresarios que hablan con presidentes, en fin, yo creo que ese es un tema que es parte de business as usual, como dicen los norteamericanos. Alejandro, sobre la sostenibilidad de las medidas de Trump. Primero, tengo la impresión y hasta la certeza de que Trump no se agota en Donald Trump, una persona que va a cumplir 80 años y que le quedan 2 años de gestión con evidentes problemas de capacidad cognitiva y capacidad física para conducir a la mayor potencia del mundo. Está teniendo problemas que ya han sido visibilizados por la prensa norteamericana fundamentalmente. Pero detrás de Trump hay todas unas grandes corrientes de opinión y de personajes como Jay Vance, como Stephen Miller, como el propio Marco Rubio, personajes que tienen intereses y perspectivas electorales y políticas. Entonces, la continuidad de un trumpismo sin Trump es un asunto de mucha seriedad que hay que tomarlo con pinzas. Del otro lado, del lado del Partido Demócrata, me temo que todavía están golpeados por la paliza que les fue dada en las elecciones del año pasado. No terminan siquiera de visibilizar el informe que fue solicitado por el Comité Nacional Demócrata para entender las causas de la derrota. El encargado del Comité Nacional Demócrata ha decidido no publicarlos. En ese contexto, las bancadas demócratas en ambas cámaras eh, son evidentemente muy limitadas para poder afrontar políticamente lo que Trump significa en su capacidad de permanentemente poner la agenda global y nacional. Entonces, desde una perspectiva doméstica, la sostenibilidad del trumpismo, me temo, está en carrera, a no ser que en el camino surja un liderazgo demócrata que no solamente aprenda de los errores, sino que sea capaz de proyectar poder político a nivel doméstico y convenza al gran electorado norteamericano que ha sido engañado, si ponemos de alguna palabra, por la oferta electoral de Trump. Sobre el segundo punto, sí, como lo dije en el caso de la pregunta de Ariela, los negocios que China ha emprendido
De hecho, van a continuar y no van a poder ser objeto de retroceso bajo la posibilidad de que se sucedan sendos procesos arbitrales, en fin, concursales. Es curioso cómo China está respondiendo a la deuda que Venezuela tendría con China, ahora que hay una nueva administración que tiene que responder a otras pautas y no necesariamente a la estructura política original. Entonces, insisto en este diagrama de Venn: negocios, seguridad, la intersección y todo lo que podría permitirse Trump, porque, y no quiero que parezca de ningún modo una suerte de aceptación, ni mucho menos sobre lo que Trump significa para América Latina, pero en los propios Estados Unidos señalan que dentro de su imprevisibilidad, Trump ha mostrado algún grado de flexibilidad para poder cambiar de rumbo en determinadas circunstancias. Están las llamadas a Daisy Rodríguez, las llamadas a Petro, las llamadas a Sheinbaum, la conversación con Lula para ponerlo en plano latinoamericano. Finalmente, lo que sí nos debe de preocupar y a nosotros como peruanos es cuál es el nuevo paradigma de desarrollo que nos va a plantear Trump y el trumpismo de cara a la próxima década. Es grave, porque si comenzamos a señalar fracking, negación del cambio climático, una visión corporativa absolutamente rentista de lo que es el negocio, una negación de los conceptos de derechos humanos, económicos, sociales y culturales absoluta, una desaparición de la cooperación norteamericana en el mundo, tenemos que no hay nadie en este planeta que pueda reemplazar el espacio dejado por USAID, por ejemplo, en la cooperación internacional. Y estas consecuencias las vamos a empezar a percibir y a cuantificar apenas aparezcan los próximos informes de desarrollo humano del PNUD, de la CEPAL, del Banco Mundial, o de ACNUR en el caso humanitario. Así que esas son, Molvina, mis respuestas a las tres preguntas. Gracias, Ricardo. Tenemos a Yoli con una intervención. Yolanda, anótense las demás, los demás. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta que está más asociada al escenario en Europa, ¿no? Con relación al retiro de la OTAN de diversos países en Europa. Quería preguntarle a Ricardo cuánto esto, si realmente se da. Francia ya se pronunció y algunos países también con la amenaza de la invasión a Groenlandia, ¿no? Y el servilismo que viene demostrando Europa en los últimos años al gobierno de Trump, si esto va a tener alguna influencia y si realmente esta crisis, si realmente se produce en la OTAN, va a tener alguna influencia en el comportamiento de Trump con relación a América Latina. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Si hacemos una proyección a mediano y largo plazo sobre la retroalimentación de un nuevo orden internacional del cual hoy solo tenemos atisbos, no tenemos certezas, sino algunos atisbos, vamos a concluir que los instrumentos internacionales tradicionales no son de utilidad y van a ir o desapareciendo o decantándose o en proceso de transformación conforme lo generen los principales actores. Es el caso de Naciones Unidas. Naciones Unidas va a comenzar a terminar su existencia por inanición presupuestal y incapacidad política para dictar medidas, y va a explotar por dentro y por fuera. En el caso de la OTAN, el primer gran puñalazo al sistema de defensa colectiva fue generado por la propia OTAN, cuando empezó un proceso de expansión y de crecimiento más allá de las fronteras del Atlántico Norte, incluyendo
la posibilidad de tener a Colombia, Chile y Perú como aliados extra-OTAN. Así que ese sistema de defensa colectiva empezó a fallar allí. Una segunda falla del sistema provino de esa dependencia histórica de Europa a la inyección presupuestal en materia de defensa por parte de los Estados Unidos. Estamos en un momento tal en el que sí observamos que la industria militar europea ha abierto repentinamente los ojos y está tratando de resarcirse frente a esa dependencia en la medida de lo posible. España, Alemania, Francia están rápidamente readecuando, está volviendo el servicio militar obligatorio, hay un aumento importante de los presupuestos para llegar a las cuotas que Trump exigió a los miembros de la OTAN, pero es indudable que los últimos sucesos frente a Groenlandia ponen en jaque mate o casi jaque mate el artículo 5 de la defensa colectiva. ¿Qué va a pasar si es que en determinada noche Estados Unidos ya no va por una extracción, sino va por una reinstalación de las 17 bases militares que en su momento tuvo en Groenlandia y simplemente toma posesión de la isla y Dinamarca no va a poder hacer nada para evitarlo? Eso va a significar o la aceptación del sistema de defensa colectiva de su inoperatividad frente a un ataque desde adentro, o va a exigir algo que nadie ha pensado hasta el momento en las relaciones internacionales, en una potencial confrontación táctica o estratégica entre Europa y Estados Unidos, pero es clarísimo que Europa ha convalidado su enanismo geopolítico, ha convalidado que el sistema comunitario es muy importante en términos económicos, sociales y comerciales, pero es inoperativo en términos geopolíticos. Europa no ha dado los pasos suficientes para lograr posicionarse en el mundo, ha cometido error tras error, no solamente Europa, sino Francia respecto a África, Inglaterra respecto a las Malvinas, Alemania respecto a Rusia y así sucesivamente. Así que estamos viendo el escenario que los propios europeos cocinaron. Y como cereza en la torta, hoy en día, hoy, el canciller Lavrov de Rusia puso la cereza en la torta al señalar que Dinamarca no tenía derechos originales sobre Groenlandia. Gracias, Ricardo. Eduardo Bayón se le ha perdido la manito, pero Gracias, Molina. Gracias, Ricardo, por la presentación. Y, digamos, en relación a las diferencias que se han suscitado, tiendo a estar más cerca de tu mirada y del cambio de figuritas, por llamarlo de alguna manera, en este momento, que a la, digamos, expectativa de comportamientos muy distintos de Rusia y de China. Y digo esto porque hay un elemento que no, o yo diría dos elementos que no han aparecido con claridad y que debiéramos pensar. El primero, el papel de lo que a todas luces es la nueva élite mundial transnacional que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que tiene que ver con la informática, y el papel que juegan en Estados Unidos, pero el papel que están jugando claramente en el mundo. Y de alguna manera ese que es un elemento sustantivo en la competencia entre China y Estados Unidos, es un elemento que me da la impresión se suma a otros para poner a Rusia en un plano distinto, en un plano segundo.
fuertemente dependiente del talento y del cinismo de Putin y de la, en fin, capacidad de seducción que históricamente ha tenido sobre Trump. Ese es un primer elemento y me gustaría una reflexión tuya sobre lo que supone, lo que en última instancia puede ser pues el surgimiento de una tecnocracia ya no 2.0, sino 4.0, en manos de los dueños de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Y la segunda cuestión, eh, que la mencionabas, digamos, para el caso de Europa, tiene que ver con un dato duro que frecuentemente olvidamos, y es que los niveles de desigualdad en el planeta se han profundizado hasta ser los más grandes en los últimos 70 años. Y en ese contexto, digamos, el juego de las derechas, que no ha empezado, me da la impresión exactamente en Estados Unidos, se encuentra de alguna manera en el debilitamiento de Europa, y en ese sentido abre las posibilidades bastante más allá de Trump para el juego norteamericano, que más allá de la sucesión que creo que Trump ya tiene, porque expresa a una cantidad de sectores de la sociedad americana, pero también porque es el que ha construido la alianza, digamos, con este capital tecnocrático y esta, digamos, el mundo Musk, por llamarlo de alguna manera, eh, son elementos que sin duda van a estar presentes. Y el corolario tiene que ver con América Latina y el manejo de juegos en distintas bandas, en donde me da la impresión que y en eso coincido totalmente contigo, la preocupación fundamental de América Latina, perdón, de Estados Unidos sobre América Latina es militar y de los recursos naturales que necesita. Es decir, los términos del comercio con América Latina me da la impresión que los resuelven de otra manera. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Molina. Gracias, Eduardo. Eh, Primero, estamos ante una recomposición de las relaciones entre Trump y su entorno inmediato con los promotores de las nuevas tecnologías, léase Zuckerberg, Musk y otros grandes neocons de las industrias tecnológicas norteamericanas. Así que lo que inicialmente fue visto como una ruptura y el cierre del Doge, que era la reforma del Estado en Estados Unidos, se ha recompuesto siempre bajo el principio de predominar los negocios antes que cualquier diferencia. En segundo lugar, yo señalaría que la acción militar en Caracas ha demostrado la enorme ventaja táctica que otorga el tener manejo y dominio sobre el espectro espacial, eh, el espectro de ondas electromagnéticas, los diversos niveles del espacio donde se pueden registrar actividades humanas. Hoy en día Estados Unidos lo maneja a la perfección, y eso ha sido demostrado el 3 de enero. Por lo tanto, si algún momento tuvimos duda de la aplicabilidad o no de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías en cuestiones tan materiales como operaciones tácticas militares, lo del 3 de enero lo demuestra. Así que esa correlación entre negocios y política y poder no se circunscribe a lo que es el dominio de Trump, el aparato inmobiliario.
tiene también estas otras connotaciones y recordemos que Trump tiene favores que devolver a muchos de estos neocons que le otorgaron la victoria electoral o le ayudaron a otorgar la victoria electoral. La relación entre Putin y el establishment norteamericano no es de ahora, es muy antigua y tiene que ver con hechos ocurridos a nivel de negocios en Bielorrusia, en Rusia, en Ucrania, en donde llega a intervenir incluso el hijo de Biden en su momento, y ahora también hay empresas ligadas a Donald Trump que tienen operaciones inmobiliarias en la zona, y ese es uno de los asuntos en los que estamos seguros que Putin tiene dentro de su carpeta de negociación con Donald Trump. El segundo nivel que podría tener Vladimir Putin sobre Donald Trump estaría ligado a los files Epstein, que no han sido mostrados a la opinión pública en su totalidad, pero en los que los servicios de inteligencia rusos tendrían amplia disponibilidad llegado el caso. Así es que la relación tan particular demostrada en Alaska y en los dos periodos intermedios antes y después de la cumbre de Alaska entre Putin y Trump muestran un Trump limitado en su capacidad de predominar sobre Putin. Y por el otro lado tienes a un actor como Vladimir Putin que hace un tradicional juego de inteligencia al más puro estilo del espionaje al momento de responder a las pullas o a las diferencias que tenga con Washington. Así es que si tenemos que en términos generales habría una relación particular a nivel de autocracias, la relación bilateral entre Putin y personal entre Putin y Trump está sesgada por estos elementos muy particulares, muy puntuales y muy determinantes para el destino del mundo. Y efectivamente, retomo lo que planteé en mi anterior respuesta, en que eh, si ya teníamos problemas para recuperar indicadores globales en materia social en el escenario post-COVID, hoy la situación se complejiza al desaparecer prácticamente el actor más importante que directa o indirectamente suministraba apoyo y cooperación para el desarrollo, me refiero a los Estados Unidos. Eso es Molvina. Gracias, Ricardo. ¿Nadie más? Yo, Molvina. Ay, ya, Marito, adelante. Tal. Antes de Hola, terminar. Ricardo. Muy Hola interesante tu Mario. exposición. Muchas gracias. Quería preguntar sobre Brasil. ¿Qué cosa nos puedes decir tú de la relación con Brasil? Porque Brasil siempre ha jugado un papel hegemónico, pero tranquilo, en América del Sur. Y sus relaciones con Argentina, con Uruguay, inclusive con lo que eran las Guayanas, es bastante interesante, bastante buena. Si ha tenido algunos roces, ha sido con Venezuela, que además son históricos, ¿no? Tiene algunos problemas limítrofes, como teníamos nosotros con Chile, pero últimamente está muy callado. No asistió el presidente de Brasil, no estuvo en la última reunión que hubo con la Unión Europea. Entonces, ¿cómo ves tú ese aspecto de la relación con Brasil? Gracias. Hasta lo que recuerdo sucedido, los hechos del 3 de enero, lo que ocurrió fue una movilización militar en la frontera de Roraima, de Amazonas, solamente de contención y de prevención. La declaración política estuvo, ya, tanto del presidente Lula como de Ok. Itamaraití, pero digamos, fue una declaración. Por ejemplo, no se apoyó la posibilidad de una reunión de urgencia de los miembros del CELAC para poder manifestarse políticamente o declararse políticamente.
En ese sentido, yo creo que hay dos elementos determinantes. Uno, la distracción que implicaba para el Brasil el ir cerrando el acuerdo comercial con Mercosur, Unión Europea, que era un elemento estratégico para el Brasil y sobre ello puso más que nada el acento el presidente Lula. Y en segundo lugar, los límites que tiene el presidente Lula, habiendo ocurrido el incidente que ocurrió con el tema de la carne, de la soja, y la posibilidad de que se pusieran aranceles a los productos brasileños. Eso lo llevó a la necesidad de tener que llevar a la mesa de negociaciones con Trump la discusión que fue la que determinó la reunión en Washington entre Lula y Trump, en donde prácticamente habrían ambos aceptado un statu quo de no fuerza. Es más, yo diría que incluso el presidente Lula le ha bajado un poco el tono a su protagonismo en el entorno BRIC y en el entorno post Belém do Pará en el tema climático, ¿no? De modo que me parece ha jugado Itamaraití mecanismos de contención antes que mecanismos de predominancia en la relación con Washington. Y así lo estamos viendo, así lo vamos a ver en el camino. Digamos, a mí lo que me sorprende es cómo se está dejando a un actor fundamental en América Latina, que es Venezuela, que procese y discurra sus procesos internos de resolución de los liderazgos post-Maduro sin ninguna intervención latinoamericana. Y es prácticamente el señor Rubio, el señor Hexet y el señor Trump los que van a determinar con sus contrapartes, Daisy Rodríguez, Diosdado Cabello y por ahí algún otro más, el clan de los Rodríguez, el hermano en la Asamblea Legislativa, los que determinen la modalidad. Algunos think tanks norteamericanos le atribuyen positivamente a Trump el haber tomado la decisión de mantener una estructura post-Maduro que en definitiva se mantiene siendo bolivariana en el discurso, lo cual le va a permitir un juego de diálogo fluido para resolver las cosas que se tengan que resolver en la Venezuela posterior al 3 de enero. Listo, muy bien. Gracias, Ricardo. Bueno, no tenemos ya más preguntas ni comentarios, entonces vamos a ir cerrando la reunión y obviamente agradecer sobremanera la participación de Ricardo esta mañana.